Una vez así lo escuché. El ser bienaventurado moraba en arriba en la montaña banda de buitres junto con una gran asamblea de monjes y una gran asamblea de bodhisattvas. En aquel tiempo el ser bienaventurado estaba absorto a la concentración que examina los innumerables aspectos de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Mientras tanto, el superior Avalokiteshvara, el bodhisattva, el sentido de la profunda perfección de la sabiduría, y vio que estos 5 agregados también son vacíos de existencia inherente. Entonces, por medio del poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al superior Avalokiteshvara, el bodhisattva, el gran ser, cómo debería adiestrarse el hijo del linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. El superior Avalokiteshvara, el bodhisattva, el gran ser, respondió así al venerable Shariputra. Shariputra, cualquier hijo o hija del linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, debería observar las cosas de este modo. Debería observar correctamente que estos 5 agregados también están vacíos de existencia inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la forma no es otra que la vacuidad no es otra que la forma. Asimismo, la sensación, el discernimiento, los factores producidos y la conciencia son vacíos. Shariputra, así todos los fenómenos son vacíos, no tienen características, no son producidos y no cesan. No tienen máculas ni están libres de ellas, no tienen decrecimiento ni crecimiento. Por tanto, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discernimiento, ni factores producidos, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, ni forma, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto tangible, ni fenómeno. No hay constituyente del ojo, ni constituyente de la mente, ni siquiera constituyente de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, ni envejecimiento ni muerte, ni siquiera extinción del envejecimiento ni de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni sendero, ni sabiduría excelsa, ni realización, y tampoco no realización. Por tanto, Shariputra, porque no hay realización, los bodhisattvas dependen y permanecen en la perfección de la sabiduría. Porque sus mentes no tienen obstrucciones, carecen de miedo. Pasando totalmente más allá de toda visión errónea, logran el nirvana final. Todos los budas de los 3 tiempos han despertado totalmente a la iluminación completa, perfecta e insuperable, basándose en la perfección de la sabiduría. Por lo tanto, el mantra de la perfección de la sabiduría, el igual al inigualable mantra, el mantra que pacifica totalmente todo sufrimiento, puesto que no es falso de conocerse como la verdad. El mantra de la perfección de la sabiduría es proclamado. Tayata Om Late para San Late Bodhisattva. Shariputra, el bodhisattva, el gran ser, había adiestrarse de este modo en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el ser bienaventurado surgió de aquella concentración y dijo al superior Avalokiteshvara, al bodhisattva, al gran ser, que había hablado bien. Bien, hijo de buen linaje, así es, hijo de buen linaje, así es. La profunda perfección de la sabiduría de practicarse de esta manera que ha revelado. Incluso los tathagatas se regocijarán. Cuando el ser bienaventurado dijo estas palabras, el venerable Shariputra, el superior Avalokiteshvara, el bodhisattva, el gran ser, y aquel círculo completo de discípulos junto con los seres mundanos, dioses, humanos, semidioses y espíritus, quedaron deleitados y alabaron grandemente las palabras del ser bienaventurado. A través del poder de la verdad de las palabras de las 3 joyas sublimes, que puedan eliminarse todos los obstáculos y dificultades, que puedan volverse inexistentes, que se puedan pacificar, que se pacifiquen todo tipo de interferencias, enfermedades y posesiones de espíritus, que me libere de las circunstancias desfavorables y alcance las circunstancias favorables y todas las virtudes. Gracias a esta fortuna disfrutemos todos de felicidad y bienestar. Tenemos el ofrecimiento del mandala. Hoy vamos a explicar el sentido de este ofrecimiento. De momento, básicamente, imaginad que este símbolo que hacemos con este gesto con las manos, en realidad es un ofrecimiento que hacemos para recibir enseñanzas o para agradecer el estar en posición de darlas, y ofrecemos todo el universo físico conocido y por conocer, así como todas nuestras virtudes. Incluso ofrecemos nuestras mentes negativas para que se transformen en el sendero espiritual. Y con este ofrecimiento recitamos
Os ofrezco esta base con flores unida de incienso, con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, percibida como una tierra pura de Buda, que todos los seres puedan disfrutar de una tierra pura. Idam Guru Rana Mandalakam Nidhyataya. En tibetano recitaremos la oración del refugio. Sangye Sholom Sangye Chonana Jancho Bayu Nani Kyatsuchi Dagi Sangye Besonaki Yola Benchu Sangye Nukasho Sangye Sholom Sangye Chonana Jancho Bayu Nani Kyatsuchi Dagi Sangye Besonaki Yola Benchu Sangye Nukasho Sangye Sholom Sangye Chonamba Jancho Balu Nami Japsuchi Dagi Sangye Besonaki Yola Benchu Sangye Nukasho. Adoptad la actitud interna según las últimas instrucciones del último curso. Recordad que para escuchar las instrucciones hemos de evitar ser como un recipiente boca abajo, como un recipiente boca arriba pero con un agujero en su interior, o como un recipiente sucio. Y también teníamos las 6 actitudes o las 6 percepciones que hemos de tener para escuchar el Dharma de manera adecuada. Las 3 primeras que hemos de ir generando a lo largo de todo el día de hoy, de este fin de semana, cuando escuchamos enseñanzas, es sentirse como un paciente. Nos sentimos como un paciente porque estamos esclavizados por las emociones afectivas, los 3 venenos raíz, ignorancia, apego y ira. Por lo tanto, no es ninguna exageración asumir que el Dharma es la medicina. Todo lo que escuchamos es para aplicar en nuestra mente, aplicar en nuestra vida cotidiana. Y la persona que expone la medicina es como un médico. Y esto nos asegura, al menos estos 3, nos aseguran que nuestra actitud es apropiada para escuchar. La mejor de todas las motivaciones, como iremos aprendiendo, es escuchar para llegar a la iluminación, para beneficiar a todos los seres. Aunque no tengamos esta motivación de modo real, imaginamos que la tenemos, transformamos nuestra mente en el deseo, voy a escuchar estas instrucciones para llegar a la iluminación, poder beneficiar a todos los seres. Y mientras tanto, mientras no llegue a este estado elevado, voy a hacer lo mejor que pueda para adecuarme, para estar en consonancia con estas enseñanzas preciosas que voy a escuchar. Y así podemos iniciar este nuevo ciclo de enseñanzas. Vamos a seguir. En el curso anterior abordamos 3 capítulos, empezamos el 4º de este texto tan precioso. Vamos a seguir. Como os dije en el curso anterior, revisando una y otra vez y preparando el texto para explicaros, revisando las notas de la transmisión oral que recibimos hace años con Marta de algunos de los maestros más importantes del siglo pasado tibetanos, lamas tibetanos, geshes tibetanos. Cada sesión en la que nos encontremos de fin de semana vais a recibir sorpresas impresionantes. En este curso vais a escuchar cosas que seguramente algunos de vosotros no habéis escuchado
En cada uno de los fines de semana hay instrucciones muy profundas que vais a recibir. Prestad atención con la mejor de las motivaciones. Hace unos años, recordad que estuvimos dando un ciclo de enseñanzas sobre el Lamrim. Lamrim son las etapas del camino a la iluminación. Os iremos dando más instrucciones para que sepáis que esto es un libro vivo, que lo podéis utilizar en vuestra vida cotidiana, porque todo lo que nos ocurre en la vida cotidiana, aquí está el porqué, qué hacer cuando nos ocurre algo en la vida cotidiana que no nos gusta, incluso cuando nos ocurre algo que nos gusta, aquí están las respuestas. Lo que os estoy intentando explicar es cómo saber sacar las respuestas del libro. Entonces, hace una serie de años, durante 5 fines de semana, os estuve dando la transmisión del Senda de Luz, que fueron unas enseñanzas del Lamrim, que constituyó el primer libro que se escribió sobre el Lamrim en España en el 87, en el 90, salió en el 90 creo, el libro Senda de Luz. Cuando llegamos a este punto, porque la estructura es similar, cuando llegamos al punto de la relación con el maestro espiritual, me la salté. Yo os dije que no iba a hablar de este tema, porque es muy dado a la confusión. Yo os dije que os lo explicaría al final de los 5, cuando terminase el texto os lo explicaría, pero al final ya se terminó y no os lo pude explicar. Por lo tanto, me las arreglé bien para no abordar este tema peliagudo. Muchos de vosotros hace muchos años que me conocéis y creo que ya es hora de que se os explique lo que es según la perspectiva tibetana. Yo voy a seguir escrupulosamente lo que dice Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa existió en el siglo XV. Si alguien quiere practicar el Dharma correctamente, esto lo tiene que practicar. Hace 500 años, hace 1000 años, hace 1500 años y dentro de 2000 años, si hay práctica de Dharma, no se podrá saltar este tema. Se tendrá que abordar. Entonces, es un tema peliagudo de hablar porque es muy dado a la mala interpretación. Se puede malinterpretar. Por tanto, yo voy a ceñirme a lo que viene después de lo que se ha explicado en estos 3 capítulos. Vienen las instrucciones, dice, las etapas por las que se debe guiar al discípulo mediante las instrucciones. Lo tenéis aquí, los encabezados, leedlos porque los encabezados te van guiando. Este encabezado tiene 2 divisiones, confiar en un maestro espiritual porque es la raíz del sendero. Y después, que ya empezaremos en este curso, las etapas para adiestrar la mente una vez confías en un maestro. Esto ya son temas de meditación. A partir de aquí son temas que iré explicando que podéis... Hay 2 maneras de meditar que salen en este curso, por esta tarde seguramente lo abordaremos, cómo se medita en las instrucciones del Lamrim. Y la meditación que se hace es la que se conoce con el nombre de Vipassana. Vipassana está basado en el análisis, en la reflexión. Por lo tanto, cuando escuchéis estas enseñanzas, no significa que las tenéis que aceptar porque sí. Simplemente lo que significa que de momento las reflexionéis, nada más. No tenéis que cambiar nada, no tenéis que aceptar nada. Simplemente reflexionad en las instrucciones que se os dan aquí, personajes importantísimos como fue Lama Tsongkhapa. Entonces, confiar en un maestro espiritual que es la raíz del sendero, la raíz, es muy importante entender el término, es la raíz. Y aquí veréis que en Occidente nos acercamos a la espiritualidad y no nos importa tener una raíz, no sabemos por qué, no sabemos muy bien qué es la espiritualidad, cómo abordarla, cómo progresar en ella. Aquí se nos dice que la raíz del sendero es confiar en alguien que nos guíe bien, que nos enseñe adecuadamente. Y esto yo entiendo que yo soy occidental como vosotros, esto es un choque, un shock. Nos cuesta aceptarlo, nos cuesta entenderlo a veces incluso. Por lo tanto, aquí hay 2 divisiones, una explicación elaborada para generar certeza y después una presentación resumida sobre cómo practicar este punto. Todo esto lo vamos a ir detallando en estas 2 primeras sesiones de esta mañana. La explicación elaborada para generar certeza
Generar certeza, a veces cuando hablas de un maestro, la gente piensa que tienes que creer ciegamente a una persona. Aquí dice generar certeza, quiere decir, tú generas certeza cuando examinas algo y sabes que es útil. No te dice que tengas fe de repente o que tengas respeto de repente. Tienes que generar certeza. Y la certeza ya te indica que el acercamiento que generalmente asociamos a la práctica de un maestro espiritual, etc., no nos acercamos adecuadamente a ella. Pensamos que es algo que tienes que tener fe en alguien, tienes que confiar en alguien ciegamente. Generar certeza no tiene nada que ver con aceptar a alguien, conseguir a alguien ciegamente. Tienes que reflexionar. Lo básico es reflexionar, analizar lo que escuchas, ¿vale? Entonces, lo primero, hay un encabezado que no aparece en el texto, pero que os lo digo porque es muy útil. Dice: la necesidad de confiar en un maestro espiritual, dado que todas las buenas cualidades que vayas a desarrollar en tu sendero espiritual dependen de él o de ella. Hay maestros que son femeninas también, menos, pero hay muchas maestras femeninas. Por lo tanto, si cogéis este encabezado, Fernando se rompió la cabeza para haceros este librito. No aparece en el texto, pero aparece en la transmisión que recibimos nosotros, la transmisión tradicional. Entonces, este encabezado lo volveré a repetir. La necesidad de confiar en un maestro espiritual, dado que todas las buenas cualidades que el estudiante vaya a desarrollar dependen de esta persona. Y aquí en el libro dice: puesto que toda la bondad, desde el desarrollo de una cualidad excelente hasta la disminución de una sola falta en el continuo mental del discípulo, tiene su raíz en el amigo sublime, la manera de confiar en él o en ella es importante desde el principio. La raíz, un árbol, el ejemplo que nos dio Gonzalo Rinpoche es un árbol. Si un árbol está bien plantado, el tronco es potente, las ramas son potentes, los frutos, las hojas y todo lo que viene de esta raíz será estable. Si la raíz no está bien establecida, luego este árbol es delicado, cualquier tormenta lo hará caer. Por lo tanto, esto ya es una indicación y una imagen que tenéis que tener en cuenta. Entonces, este tema, dice aquí, tiene 6 puntos. Características de aquel en quien confías que es tu maestro espiritual, tu guía espiritual, tus guías espirituales. Características del que confía, el estudiante. Porque generalmente cuando nos acercamos al tema del maestro, pensamos que el maestro en realidad es como si fuese un Dios autoexistente. Nos tiene que dar algo a nosotros. El maestro no da nada. No da absolutamente nada. Todo lo que da el maestro y lo que recibe el estudiante depende, es una relación interdependiente. No está un estudiante por su propio lado ni un maestro por su propio lado. Son interdependientes. Entonces aquí fijaros bien que el segundo punto que mucha gente se salta es las cualidades del estudiante. Las cualidades del estudiante, que son muy importantes. Después, la manera de confiar, beneficios de confiar, desventajas de no confiar adecuadamente y resumen del significado de estos puntos. Las características de la persona en la que confía son muy específicas. No puede ser cualquiera el que guía a otra persona en el sendero espiritual, y ahora lo primero que se hace es explicar las características de alguien en quien quieres confiar. Si no tienes estas características, entonces no hace falta que confíes, y esta no es una enseñanza adecuada en el momento presente para ti. Si encuentras una persona que tú puedas detectar estas características, luego después sí que puede funcionar, ¿vale? Entonces, en cuanto a los árboles, la raíz tiene que ser muy, muy profunda, y de esta manera, si la raíz es profunda, la práctica es profunda. Si la raíz es débil, la práctica será débil. Gonzalo Rinpoche nos puso el ejemplo de Colombo en Sri Lanka. En Sri Lanka hay una serie de árboles sagrados en los monasterios en Colombo, en el norte y en partes del sur también, creo, pero sobre todo en Colombo hay un templo que tiene un árbol sagrado que salió de una subraíz del árbol Bodhi en Bodh Gaya, en la India. Y esta raíz fue transportada a Sri Lanka por un hijo y una hija del famoso emperador Ashoka, del siglo II o III antes de Cristo. Entonces,
los dos hijos se hicieron monjes budistas y son los responsables de que se haya instalado la tradición Theravada en Sri Lanka. Y como ofrecimiento al rey de Sri Lanka le trajeron las raíces del árbol Bodhi de Bodh Gaya, las sembraron y estos árboles aún están existentes hoy en día. Son lugar de peregrinaje para todos los budistas del mundo. Entonces, esta sección de la devoción al gurú, del respeto al gurú, de tener un maestro espiritual y tener una relación adecuada con él, una relación adecuada entre maestro y discípulo, contrarresta una visión profunda que tenemos, y es que la vida espiritual consiste en hacer recorridos solos. El Lamrim encontraréis, si lo sumáis, me parece que hay unas 23 o 24 meditaciones. Y todas ellas ponen en tela de juicio ideas que creemos que son útiles, que en realidad nos damos cuenta de que no son útiles. Entonces aquí lo que pone en tela de juicio y que tenéis que reflexionar es con esta idea que tenemos de que el sendero espiritual es una cosa individual, que seguimos solos. Nosotros sabemos hacia dónde ir, hacia dónde dirigirnos, sabemos, por ejemplo, cómo relacionarnos con los demás, qué es el amor, qué es la compasión, lo sabemos nosotros. ¿Cuál es el objeto de negación cuando queremos meditar en el vacío? Esto lo descubriremos solos. Cuando estamos meditando profundamente y nos dormimos, nosotros lo solucionaremos solos. ¿Cómo contrarrestar las emociones aflictivas sin conocerlas? Entonces, esta es una idea que tenemos nosotros enraizada. Yo lo haré. Este primer punto en el Lamrim te pone en tela de juicio. Y si tenéis resistencia, quiere decir que la enseñanza funciona bien. Si hay resistencia, quiere decir que es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en trabajar en estas resistencias que tenemos. Entonces, en el primer punto, las características. Primero, características de aquel en quien te confías como un amigo espiritual virtuoso. Primero tienes que identificar a la persona que te va a enseñar el Dharma. Y las cualidades que debe tener alguien que enseña el Dharma son muy elevadas. Son raras de encontrar hoy en día, son muy, muy elevadas. Y entonces aquí se explican primero estas cualidades, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer. Al final de la página 53 te viene el sutra de donde surgen estas cualidades. Y aquí viene la página 54, dice: un maestro espiritual tiene que tener disciplina, calma, paz completa, cualidades superiores, diligente, rico en escrituras, que ha comprendido la talidad, es elocuente, amoroso y no se desalienta. Confía en uno así. Pero Lama Tsongkhapa no se queda solamente en las 10 cualidades, sino que dice, si no encuentras uno con 10 cualidades, que es muy difícil, puedes coger uno que tiene 5 cualidades, o incluso uno que tiene 3. Y en este caso estás relacionándote adecuadamente con alguien como un maestro espiritual cualificado. Y ahora yo explicaré estas cualidades. Y estas cualidades, cuando las escuchas, como un buen estudiante que deberíamos ser, son cualidades que el estudiante está tratando de desarrollar en su interior. No son exclusividad de nadie. Son cualidades que el estudiante se tiene que acercar para detectar con más facilidad si su maestro las tiene o no. Entonces, el primer punto, aquí se habla ya de maestro espiritual, en tibetano es lama, en sánscrito es gurú. Gurú, etimológicamente, los indios denominan gurú a quien quiera que les haya enseñado a alguien. Y tienen incluso una fecha de celebración que todos los estudiantes de instituto, de universidad, se van a ver a sus gurús. Gurús significa alguien que elimina oscuridad de la mente, alguien que aporta cierta luz a la mente, en este caso de un estudiante espiritual, pero podría ser de cualquier profesión que tenemos. En la tradición india se respeta como gurú, y una vez al año los antiguos estudiantes van a ver a sus maestros a las casas para reconocerles el trabajo que han hecho de jóvenes con ellos, que ahora les ha permitido ser pues ya personas adultas que pueden mantener a su familia a través de aquel conocimiento que recibieron de sus maestros. En la tradición india, gurú tiene este sentido.
Luego en Occidente, gurú tiene el sentido de alguien que roba a los demás. Y es cierto, porque hay mucha gente que, fijaros que en el curso pasado os dije que uno de los problemas cuando se invitó a Tishas, porque había muchos gurús falsos de la India que se iban al Tíbet a buscar oro. Por lo tanto, lo que quiere decir es que tenéis que abrir los ojos. Tenéis que abrir los ojos, nada más. Entonces aquí la primera cualidad es la disciplina. Disciplina se refiere a la ética. Un maestro tiene que tener un nivel de ética general, no dañar a los demás. Si puede beneficiar a los demás, ayudar a los demás. Si no puede, al menos no dañar a los demás. Ética es el sentido, aquí pone disciplina. Para disciplinar a los demás, uno tiene que disciplinarse a sí mismo previamente. Es decir, para guiar a los demás, uno tiene que tener muchísimas cualidades, que vienen con los años de práctica, con los años de experiencia espiritual. Disciplinado, generalmente aquí se utiliza la ética, es un tipo de disciplina porque gestiona los poderes sensoriales físicos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que saboreamos y lo que tocamos, que no despierte aflicciones mentales. Y si las despierta, uno sabe cómo purificarlas. Entonces, alguien que hace esto, pues tiene un nivel de disciplina. Hace que los sentidos no sigan objetos inadecuados que producen generación de agitación interna. Y esto vigilas lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que saboreas, lo que tocas, para que la mente esté protegida y no caiga bajo el influjo de aflicciones mentales. La ética tiene esta función en la tradición budista. Se pone el ejemplo de riendas para domar un caballo, riendas con hierros y para poder domar a un caballo salvaje. El caballo salvaje aquí simboliza la mente, nuestra mente, que está impulsada sobre todo por las aflicciones mentales. Por lo tanto, para eliminar las aflicciones mentales, el primer paso, no se pueden eliminar de cuajo, no se puede hacer esto. La primera etapa siempre es la ética. Los 10 actos negativos, virtuosos, positivos, diferenciarlos, evitar unos, practicar otros. Entonces, un gurú o un maestro cualificado es alguien que tiene esto muy presente en su vida. Después la segunda cualidad es calma. Calma en el texto de la página 54, ahí está cita. Calma se refiere aquí al adiestramiento de la concentración. Ética en un primer lugar, concentración en el segundo. El comportamiento externo se calma por medio de la ética y también debido a la atención y la vigilancia. La atención y la vigilancia son los elementos que se utilizan para desarrollar concentración. Cuando hacemos el retiro de Gerona, que habéis venido muchas veces, o en Navidad que hacemos aquí, hacemos concentración unipuntualizada. Hacemos esta segunda cualidad. ¿Vale? Y la hemos de mejorar siempre la hemos de mejorar. Estuve contando el otro día, creo que he dirigido unos 50 retiros de concentración unipuntualizada. En muchos de ellos, muchas personas han repetido muchas veces. Nunca es el mismo retiro. La mente es insondable, la profundidad de la mente es insondable. Hemos de mejorar siempre como práctica el desarrollar concentración en la respiración, que es una práctica tradicional budista. Si no sabéis muy bien qué tenéis que hacer como práctica, sentaros 10 minutos, concentraros en la respiración y no soltéis la respiración por ninguna excitación o distracción, ni os durmáis. Estamos mejorando la calma interna con estas prácticas. Y después, paz completa se refiere que en base a la flexibilidad que surge de la permanencia apacible de esta concentración, y esto hablaremos de esta tarde, porque en el Landrim se utiliza este tipo de meditación, analizamos. Analizamos si la realidad es permanente o impermanente, analizamos si en la vida hay sufrimiento o no lo hay, analizamos si hay causas de sufrimiento o no los hay, analizamos si los kleshas son destructivos o no lo son. Por lo tanto, este es el adiestramiento en sabiduría. Por lo tanto, un maestro cualificado debe trabajar o debe tener como muy importante en su vida ética, concentración y sabiduría, y trabajar siempre para mejorar los tres.
Si no los ha completado, mejorarlos. Y como estudiantes, cuanto más mejoréis estos tres, más veréis estas cualidades en vuestro guía espiritual. Si no las despertáis vosotros, no las veréis en el guía espiritual. Y esto es lo que enseña la Masoltapa. Para nosotros, la relación con un maestro es como si el maestro tiene que aterrizar aquí, manifestarse de la nada, por ejemplo. No, este es un maestro bueno. No va así. Las cualidades del maestro solo las ves si empiezas a tenerlas en tu interior. Por lo tanto, esta es una práctica que aparece al principio, pero cuanto más aumentan tus cualidades a lo largo de tú poner en práctica las instrucciones, más cualidades ves en tu maestro. Si tú no las tienes, es difícil que las veas en otro. Por lo tanto, esto no es una explicación convencional, que no es lo que generalmente pensamos que es la relación con el maestro, es mucho más profundo que esto. Es de un alcance psicológico inaudito para transformar nuestra propia conciencia. Después la cuarta, aquí hay un punto en el texto, en la página 54, dice, tienes que domar la mente, tienes que desarrollar concentración y sabiduría. O dice, haber llevado a cabo una práctica cualquiera y después decir que es una cualidad excelente o un logro espiritual en tu continuo mental no es de beneficio alguno. Desarrollar unos instantes de concentración, uno no se contenta, uno tiene que desarrollar concentración, debe desarrollar. No coger un puntito y decir que ya eres alguien especial, te dice la Masoltapa. No eres alguien especial. Entonces, ética, concentración y sabiduría son los tres puntos aquí importantes que salen en el texto. Leedlo a la página 54-55. Después, la cuarta cualidad. Tener cualidades superiores. Tener cualidades superiores al discípulo, por decirlo así. En cuanto a conocimiento, en cuanto a concentración, a ética, a sabiduría, comprensión del vacío, etcétera, todo lo que sale aquí. Diligente es otra cualidad. Diligente es otra cualidad, y rico en escrituras. Rico en escrituras significa que tiene que conocer muchísimo las distintas escrituras que conforman la esencia de la tradición budista. Entonces, cuando rico en escrituras se refiere a conocer las tres cestas, la importancia de la ética, la concentración y la sabiduría en el desarrollo espiritual personal, para después poder transmitirlo a los demás. ¿Cuál es la esencia de toda la práctica? Es que un practicante, que un estudiante mejore su ética, mejore su concentración y mejore su sabiduría. La función del maestro es ayudar, animar y transmitir la enseñanza necesaria para que el estudiante se vea, no obligado, pero que sí se vea animado o incentivado a poner esto en práctica. Después, otra cualidad, ha comprendido la talidad. La talidad es un sinónimo de vacío. La talidad es la realidad tal y como es. La realidad es vacía de existencia intrínseca. Y uno de los nombres en inglés es substance. Y en el diccionario sale talidad, aquello, lo que es. Y lo que es que las cosas carecen de existencia intrínseca desde el principio mismo de la realidad. Nuestra mente es vacía desde el mismo principio de nuestra existencia. Nadie la ha hecho vacía por su propio lado. Nadie. Ya es la naturaleza de nuestra conciencia el que es vacía de existencia intrínseca. Comprender la talidad se refiere dos lados. El maestro tiene que tener un nivel de experiencia directa del vacío para transmitirlo. Tiene que estar acostumbrado a ver el vacío directamente. El vacío es un fenómeno perceptible.
Y si no lo ve directamente, tiene que, sobre todo, verlo indirectamente, que es otra manera de tener lo que se denominaría una comprensión experiencial del vacío. Hay dos maneras de tener experiencias en el sendero espiritual, directamente o indirectamente a través de la mente conceptual. No se puede tener una experiencia directa sin tener previamente una experiencia conceptual del vacío. Y aún y así un maestro, si no tiene ni la percepción indirecta del vacío ni la directa, puede actuar como maestro correcta y válidamente si tiene una comprensión del vacío basado en razonamientos que vienen de las escrituras. Por lo tanto, tiene que ser rico en escrituras, como se dice anteriormente. Riqueza en escrituras, aquí hay una cita en la página 55. Luego releed estas instrucciones que os estoy dando, cogiendo el libro como cabecera. Para que alguien sea denominado un Guru Mahayana, debe generar conocimiento ilimitado cuando explica. Y al final de su enseñanza, cuando practica, debe demostrar lo que es beneficioso y directamente significativo. Un maestro tiene que tener muy pendiente, tiene que tener muy presente hacia quién se dirige. Tiene que dar las enseñanzas adecuadas para el tipo de audiencia que tiene. Por lo tanto, tiene que tratar de adecuar siempre las enseñanzas a la capacidad de las personas variadas, con predisposiciones distintas. Entonces, aquí en la página 55 se explica lo que acabo de decir con respecto a una de las características de un maestro que ha comprendido la talidad. Si seguís los libros de Thupten Chodron, de la venerable Thupten Chodron y el Dalai Lama, si vais y os dedicáis a leer y estudiar el texto al final, nosotros, Fernando y Cel, están haciendo un trabajo enorme con estos textos y aparece la palabra realization. Y Thupten Chodron lo explica muy claramente. Realization, si leéis la traducción, realization en inglés es comprensión, nada más. Cuando empezamos a traducir los traductores españoles, la palabra realización parecía que era algo para los lamas, para los elevados gurús, etc. Y realización, Thupten Chodron explica, porque obviamente está muy cultivada, en alguna ocasión os lo he explicado, realización es simplemente una comprensión del sendero, es una comprensión. Y la comprensión que tenemos de la realidad puede ser directa o indirecta. Es decir, si tú comprendes que las cosas son transitorias, si meditas en las razones que te indican que las cosas son transitorias, si meditas una y otra vez, por ejemplo, en el hecho de que todos los fenómenos son producidos y por lo tanto todo lo que es producido no puede ser otra cosa que transitorio, indirectamente despiertas la comprensión experiencial, tienes una experiencia en tu corazón, no de leer, sino de que tu corazón se mueve algo, la realidad es transitoria. Y lo ves con un concepto. Si meditas mucho en este concepto, después esto pasa a ser directo. Para nosotros, este tipo de comprensiones, pensamos que esto no son realizaciones. Y esto es considerado en la tradición budista, en la psicología budista, una experiencia espiritual. No es la otra. Porque sin tener esta no puedes tener la experiencia directa de cualquiera de los temas del Lanrim. Los temas del Lanrim son objetos perceptibles. Y hay dos maneras de ver la realidad, directamente o indirectamente. Por lo tanto, cuando meditamos en los retiros del Lanrim, estamos viendo indirectamente todas estas cosas que explicamos. Estamos viendo. Y cuando lo ves a través de un concepto, la mente se toca, la mente cambia. Tú ahora ya sabes que las cosas son transitorias, no porque lo has leído en un libro, no porque te lo ha dicho tu gurú o tu maestro o lo has leído en los sutras, sino porque tú tienes una comprensión que viene de tu reflexión profunda, en un estado de calma profundo, con mucha atención, y tienes un concepto verídico. Tienes la certidumbre que pone aquí en el libro, certeza, no fe, certeza de que las cosas son transitorias. Entonces esto es una experiencia.
en el lenguaje tibetano se llama una comprensión experiencial, porque es una experiencia, no es únicamente una idea que tienes en tu cabeza. Por lo tanto, aquí, que si os fijáis en la página 55, dije, tiene que ser alguien que tiene una experiencia directa del vacío o de la talidad o de la ausencia de existencia, de identidad esencial. Si esto no está presente, pues puede ser indirecto o puede ser a través de una comprensión inmaculada de los razonamientos que se explican en las enseñanzas, porque esto lo que están haciendo es transmitir la enseñanza del Buda correctamente. Si lo haces incorrectamente, después no tienes estas cualidades que se mencionan aquí. Al respecto de confiarse en alguien que es inferior, por decirlo de una forma, al maestro, al estudiante, dice, las personas que confíen en alguien inferior se marchitan. Aquellas que confían en un semejante se quedan igual. Aquellos que confían en líderes logran la excelencia. Por lo tanto, confían en aquellos que son superiores a ti, superiores no en el sentido étnico o de raza, etcétera, superiores en el conocimiento, lo que estamos diciendo, más concentración, más ética, más sabiduría, más comprensión del material que estamos queriendo aprender. No lo cojáis como una cosa así de ego, porque hay algunos puntos en la enseñanza oral, esta enseñanza puede ser fácilmente malinterpretable, pero si se encuentra un estudiante elevado y un maestro correcto, luego se crea la chispa de la realización espiritual o de la comprensión espiritual. Cuando se encuentran estos, es interdependiente. Y nosotros la idea que tenemos incluso en lugares budistas es que como si el maestro nos tuviera que dar algo. El maestro no da nada. En la página 33, creo, del texto, os lo digo después esto. Hay una cita aquí importante que os leeré. Exacto, está en la página siguiente. La página siguiente lo podéis leer y lo podéis aplicar a esta instrucción, para no malinterpretar lo que significa establecer una relación correcta con alguien que te guía de manera correcta. Los sabios no lavan los actos negativos con agua. No extraen el sufrimiento de los seres con las manos, no transmiten sus realizaciones espirituales a otros, liberan enseñando la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Vale? Es decir, la relación que tenemos o la idea que tenemos de maestro, gurú, etc., casi siempre son exageradas, no son adecuadas y no se adecuan a lo que es la enseñanza en sí de esta instrucción. Entonces estas son las seis primeras: disciplina, calma, paz completa, cualidades superiores, rico en escrituras, que ha comprendido la talidad. Después vienen 4 prácticas. Estas 6 son imprescindibles, son muy importantes, son imprescindibles. Lo que viene a continuación después es que el maestro, cualquier maestro que tengas, por elevado que sea, nunca va a hacer nada más que lo que haría un Buda. Es decir, si os encontraseis ahora con un Buda auténtico, no haría nada más que enseñar el Dharma, como hace vuestro maestro o vuestros maestros ordinarios. No os podría sacar el sufrimiento con las manos. No os podría dar cualidades que no tengáis. Esto, fijaros muy bien, que aquí tenemos la idea de que alguien fuera de nosotros tiene poder especial para liberarnos de algo que nosotros no podemos liberarnos. En la tradición budista esto no se contempla. No se contempla esto. Y aquí, si leéis estas citas, lo dejan claro. El primer punto de la relación con un maestro espiritual es sobre todo para el estudiante, para trabajar. Yo trabajo con mis maestros, de hecho ya han fallecido.
Sigo trabajando todavía. Es un trabajo para el estudiante. No es que el maestro tenga que hacer algo especial para satisfacer al estudiante. El maestro tiene la función de enseñar bien de acuerdo con las enseñanzas y tratar de ser un ejemplo en base al conocimiento, a tener alguna de estas cualidades. Porque un maestro puede tener 10, 5 o 3 de estas cualidades. No es necesario que las tenga todas si es sincero y si es auténtico. Es decir, después tenemos amor y compasión, es decir, tener una motivación pura para enseñar el Dharma. Por esto siempre hacemos la motivación. Es trabajo del maestro generar su propia motivación, como es trabajo del estudiante generar su motivación. ¿Para qué? Para que la enseñanza fluya al corazón de las personas. Con estas preliminares que estamos explicando, lo que se pretende no es otra cosa que la enseñanza vaya directamente al corazón de la persona. Entonces, hay 4 características. Uno es ser elocuente, es decir, tiene que ser experto en las etapas de la guía, tiene que haber meditado mucho en el Lamrim. Tiene que haber meditado mucho en el Lamrim para poder transmitir la esencia del Lamrim, dar a entender lo que significa el Lamrim. Después tiene que tener esta motivación pura, compasión y amor hacia sus estudiantes. Después tiene que ser diligente, es decir, no se cansa de enseñar, de repetir, no se cansa, si alguien no lo entiende lo repite, y lo repite una y otra vez, sin cansarse, con entusiasmo. Y por último, esfuerzo. Un maestro tiene que tener esfuerzo constante en la práctica, esfuerzo constante. La página 56 de este verso que he leído, si tenéis el libro abierto, los sabios no lavan los actos negativos con agua. El verso no significa que un ser iluminado o un gran maestro no pueda ayudar a los demás, pero lo que no puede hacer es llevarte a la iluminación, darte la iluminación sin tu esfuerzo y tu apertura mental. Eso no lo puede hacer. No lo puede hacer ni el Buda. Veréis muchas historias después. El Buda no pudo con su primo Devadatta, le estuvo durante toda su vida, de hecho creó un cisma en la Sangha, se llevó estudiantes del Buda. Shariputra y Modgalyana se fueron ahí, que eran los asistentes del Buda. Y Devadatta sabía mucho de Dharma. Y se llevó a una parte de la Sangha, que esto es lo peor que se puede hacer en una comunidad budista, dividir a la gente. ¿No? Es lo peor, crear cisma. En política ya sabéis que es lo habitual y en muchos ámbitos de la vida, y es muy destructivo. En la tradición budista esto ocurrió en la época de Buda. Devadatta se llevó de donde se reunían todos los monjes, etc., se llevó a muchos, cientos de ellos. Y Shariputra, uno de los motivos por que lo dejaron era porque cuando lo vieron dormir roncaba mucho. Devadatta, y dice, un Buda no ronca. Luego lo dejaron, cuando se despertó no había nadie. Entonces los bellos hábiles son anécdotas de la antigüedad, pero bueno, que indican cosas, que indican actitudes humanas que son destructivas. Entonces aquí hay una cita de Kotova que menciona y que rompe un poco con este esquema de que la relación con el maestro tiene más que ver con que el maestro tenga que hacer algo especial, una cosa de magia, o si no, no es un maestro. Entonces Kotova dice, los 3 adiestramientos, la experiencia en el vacío y un corazón bondadoso y compasivo, estos 5 son lo principal. En cambio, mi maestro Shangsung, decía Kotova, no es un doctor erudito, era su gurú. Kotova es uno de los grandes practicantes del sendero. No sabe soportar la decepción. Cuando se decepcionaba con alguien, se enfadaba con él. Tampoco agradece a aquellos que han sido amables con él, pero aún así tiene estas 5 cualidades mencionadas: ética, concentración, sabiduría, comprensión del vacío y compasión, y cualquiera que está con él sale beneficiado. Si escuchas sus enseñanzas, te beneficiarás. No tiene que ver la relación, esta enseñanza no tiene que ver con la persona particular, tiene que ver con el estudiante, con la actitud que tiene el estudiante.
Nienton, que es otro de los maestros de Potova, no es elocuente en absoluto. De hecho, no sabía, el sujeto, verbo y predicado no lo entendía bien. Cuando hacían las dedicaciones al final de la enseñanza, el lama quedaba como oscurecido y no sé lo que he dicho. Porque no era poeta, no era erudito, etcétera, pero tenía estas 5 cualidades. Y quien quiera que escuchaba las enseñanzas, si acertaba a poner el sujeto, verbo y predicado bien, salía beneficiado. Quiere decir que para nosotros el maestro dicen, el maestro es como un Buda, o el maestro, estos son técnicas muy profundas que luego cuando avanzas en el camino son importantes para el estudiante. Para el estudiante son muy importantes. Shantideva, Lama Tsongkhapa dice, aunque debido a los tiempos que corren en el siglo XV, es difícil encontrar a alguien que posea todas las características, las 10 características, se dice que no deberías confiar en nadie cuyas faltas predominan o cuyas faltas igualan a sus excelentes cualidades, sino en alguien cuyas excelentes cualidades superan a sus faltas. Aquí estamos hablando de cualidades de Dharma, de conocimiento de Dharma, de elocuencia en el Dharma. No estamos hablando de que es alguien superior en este sentido destructivo que a veces damos a entender. No es verdad. Y ahora lo que viene a continuación es las características del que confía el estudiante. Esto mucha gente no lo sabe. En la relación con el maestro, de aquí pone las características del que confía el estudiante. Dice, un estudiante tiene que ser imparcial. Imparcial. Que no seguir mis propias ideas. Yo creo que no necesito un gurú. Esto del gurú es una cosa oriental, de los budistas. Yo soy occidental, vengo de otra cultura, y esto no me interesa, no tiene que ver conmigo. Esto es una persona imparcial. Si eres imparcial, aunque estés delante de un Buda, no le verás ninguna cualidad. Parcial. Si eres parcial, perdón. ¿No? Imparcial significa que tú aceptas correcciones. Aceptas correcciones. Reflexionas, te cuestionas a ti mismo tus ideas. Entonces, las características de un estudiante deben ser la imparcialidad en este sentido, inteligente. Es decir, no tiene que ser una pared. Tiene que recibir las enseñanzas, analizarlas, cuestionarlas, preguntarse con otros estudiantes, preguntar al maestro. No es cuestión de fe el sendero espiritual, es cuestión de sabiduría, de utilizar la inteligencia. Y tener mucho interés en el Dharma. ¿Vale? Así se explica un recipiente adecuado para las enseñanzas. Fijaros bien lo que dice, y esto es Aryadeva. Aryadeva es uno de los pioneros estos del linaje, es discípulo de Nagarjuna. Acordaros que en el curso anterior hablábamos de que el Lamrim es la síntesis del método, Maitreya, Sakyamuni Buda, Maitreya Sangha, y de la sabiduría, Manjushri, Nagarjuna y Nagarjuna Aryadeva. Aryadeva dice, de otro modo, es decir, si el estudiante no trabaja con estas cualidades, las cualidades del maestro no aparecen, ni tampoco las de quien escucha, es decir, ni tampoco apreciarás el potencial que tiene el estudiante para transformar su mente. Entonces, cuando alguien está dotado con estas características, es un recipiente adecuado para escuchar las enseñanzas. La persona que escucha el Dharma tiene que hacer un trabajo interno cuando escucha. Por esto yo hace mucho tiempo que os digo, escuchar Dharma es difícil, es mucho trabajo, es reflexión, es vipassana, es una práctica meditativa escuchar. Es una práctica meditativa. Si están presentes estas 3 cualidades del estudiante, las excelentes cualidades del maestro del Dharma aparecen como excelentes cualidades y no como faltas. Y no solo eso, sino que las cualidades excelentes del que escucha también aparecen como cualidades. Quiere decir que desde el principio del sendero espiritual, las personas podemos desarrollar estados mentales virtuosos y en esto consiste el sendero espiritual. Es un trabajo interior del budismo individual. Imparcial aquí significa sin perjuicios, sin perjuicios. En la transmisión oral, Gonzalo Rinpoche explicaba, como tibetano decía, ser parcial es, por ejemplo, decir, yo soy de Lhasa
y mis maestros tienen que ser de Lhasa. Los maestros de Lhasa son mejores que los de Kham, que son del norte del Tíbet, o son mejores que los maestros budistas indios o de la tradición Theravada. Esto es parcialidad. Tu defecto se proyectará después en la figura de tu maestro y le verás el defecto ahí en él. Pero viene de nuestros propios defectos. Por ejemplo, Gonzalo Rinpoche explicaba, sabéis que el Tíbet fue invadido por los chinos. Pero hay incluso monjes que son muy nacionalistas y dirán, mi maestro no odia demasiado a los chinos. Es decir, debido a su posición, a su parcialidad, ve la virtud del maestro en no odiar a los chinos como un defecto. Por tanto, la relación con el maestro espiritual va de purificar nuestras percepciones, las del estudiante. El maestro tiene su trabajo. También tiene su trabajo. Pero sobre todo esta enseñanza va de ajustar las percepciones que tenemos sobre alguien en el sendero espiritual importante. Es decir, nuestros conceptos a veces se proyectan allí fuera. Y la relación con el maestro espiritual va de tratar de ejercitarse consciente y voluntariamente en ver cualidades que existen como la ética, la concentración, la sabiduría, la comprensión del vacío, comprensión de las escrituras, etc. Ver estas cualidades divinas que existen, verlas en alguien, porque esto lo que hace es, si ves la divinidad en alguien fuera de ti, te ayuda a ver la divinidad en tu interior. Si no ves la divinidad fuera de ti, no la verás en tu interior. Y eso después para la práctica tántrica es importantísimo. Porque en la práctica tántrica de lo que va al tantra es de verte como un Buda, como ya el resultado futuro que vas a tener en el presente. Utilizas como una técnica. Y si no te adiestras en ver en alguien estas cualidades divinas, ¿cómo las vas a ver en ti? Por lo tanto, es un adiestramiento de alta precisión. Es la primera práctica del Lamrim y es la más difícil de todas. Por esto a veces muchos maestros la dejan de lado porque no estamos capacitados para esta práctica. Tiene que ver con el modo en que vemos la realidad incluso, y sobre todo está basado en una concepción errónea que tenemos de que nosotros no necesitamos que nadie se ponga por encima de nuestro para decirnos qué sendero tomar en el sendero espiritual, pues es muy íntimo. Práctica ética, práctica concentración. No lo queremos esto, en Occidente no nos gusta esto. Entonces, cada uno de nosotros tiene que trabajar con esto. Para llegar a la iluminación, este proceso es imprescindible. No habrá un budismo occidental sin relación con el maestro espiritual porque tiene una función benéfica, extraordinaria en la mente del aspirante a llegar a la iluminación. Es decir, lo que están haciendo cuando pones en práctica estas instrucciones es crear tú el karma, porque lo que intentas proyectar en alguien específico o en algunas personas que te enseñan seriamente, con las que tienes una relación estrecha, tú estás proyectando cualidades divinas que crean semillas kármicas en tu interior para encontrarte quizás después con un Buda en tus próximas vidas, de verdad. ¿Lo entendéis? No. ¿No lo entendéis? Un poco sí, ¿no? Sí, sobre la parcialidad. Gonzalo Rinpoche explicó unas anécdotas que no las conocía y que os las enseño, os las explico ahora. Hay alguna tradición budista. Geshe-la y yo estuvimos en una ocasión con, no me acuerdo cuál de los traductores tibetanos venía, en un centro zen. Le pidieron a Geshe-la que fuese a enseñar la tradición Prasangika Madhyamika, que es el camino medio. Los zen siguen más la tradición Chittamatra, pero también siguen la Prasangika Madhyamika, ¿no? En cuanto a la explicación del vacío. Y entonces fuimos a un centro zen, Soto Zen, creo, sí. Y en el descanso yo quedé un poco, y el lama también, quedó así un poco como extraño, pero luego me lo explicó. Y los monjes fumaban. Los monjes zen iban así, hacían un pitillo, fumaban. En la tradición tibetana esto no se contempla. Pero en la tradición tibetana y los mongoles budistas snifan polvo de tabaco. Son grandes esnifadores, algunos que lo hacen. De tabaco, polvo de tabaco. ¿Por qué? Porque el Buda en el Vinaya no dijo nada sobre el tabaco. No dijo nada.
Sobre el alcohol sí, porque el alcohol directamente afecta a la meditación, a la concentración, afecta a la mente. Sobre el tabaco, había gente pues, que lo que hacían era esnifar polvo de tabaco. Entonces, a diferencia de lo que pensamos en general, las pipas de agua pensamos que vienen del mundo islámico, en realidad esto viene de la India. Los islámicos lo encontraron cuando invadieron la India. Y el Buda fue el que diseñó las pipas de agua. Eran de madera, no eran de cristal, como los islámicos las sofisticaron mucho. ¿Por qué? Porque el Buda pensaba que si se diluía el tabaco, que es malo, y él lo sabía, con agua, pues era un poco menos malo. Entonces, si el estudiante explica, el Buda dio varias normas en los textos de ética, estoy buscando el sutra donde lo explica, no lo he encontrado, pero me fío totalmente de Gonzalo Rinpoche. Él dio las medidas del agua que tenía que tener para que el tabaco fuese menos dañino para las personas, para los monjes. Algunos monjes, no era la mayoría ni mucho menos, pero había algunos que tenían este vicio y entonces, como que no afectaba directamente a la meditación, lo dejaban. No es bueno para la salud, el Buda lo sabía, pero no puso nada en los textos. Por lo tanto, alguna tradición como la Zen, los monjes fuman. Y en la tradición tibetana, pues hay algunos, si habéis estado en el Tíbet, es muy recóndito, hay gente muy recóndita, aislada. Y entonces ahí tenían la costumbre, y algunos lamas también, de esnifar polvo de tabaco, no fuman, esnifan. Entonces, si el estudiante es parcial, si él esnifa y su maestro esnifa, explicaba Gonzalo Rinpoche, luego el estudiante dirá, este es el mejor maestro de todos. Esnifa de maravillas. ¿Has visto cómo esnifa? Porque tienen como una especie de cajitas, les dan cajitas, entonces esnifan. Entonces, ser parcial es como venenoso, porque si por ejemplo vas de juerga y te gusta cuando vas de juerga pues tomarte 4 o 5 gin tonics, si tu amigo del corazón toma 5 gin tonics, este es tu mejor amigo del corazón. No invitas a quien no tiene, este es menos amigo. Quien no vive, pues no lo invitarás. Y la parcialidad es peligrosa. Y aquí es lo que dice de tener estas cualidades, ser imparcial, ser inteligente. Hay dos características más, respeto por el Dharma y por quien expone el Dharma, y una mente atenta. Y esto hace a un estudiante cualificado. ¿Cualificado para qué? Para ver las cualidades del maestro como tales, no como algo que tú imputas, o así, que no están ahí. Pueden estar ahí, tú no lo sabes, pueden estar ahí. Si tú mejoras como estudiante, esto lo entiendes mucho mejor. No es una cuestión de que el maestro te vaya a dar unas características especiales para poder verlo. Es trabajo exclusivo por parte del estudiante. Entonces, si un estudiante no posee estas características, lo que tiene que hacer es esforzarte de ahora en adelante para obtener las causas que completen antes de que termine tu vida. Esto es trabajo para nosotros. Trabajo. Entonces, leed otra vez el texto y pensadlo. No tenéis que cambiar nada. No tenéis que cambiar nada. Después, la manera de confiar, hay dos formas. Se confía en el maestro de pensamiento o a través de la acción. Para confiar en el pensamiento hay dos elementos. Adiestrarse primero en la fe y después en recordar la amabilidad del maestro para generar respeto. Fe y respeto. Una vez más, son palabras mayores. Tiene que venir desde el lado del estudiante. Nadie lo impone desde fuera. Nadie lo impone. ¿La fe qué es aquí? La fe estaba la semana pasada, creo que algunos de vosotros estuvisteis en el encuentro Zen, en el encuentro a través del Zoom que hicimos. La fe en la tradición budista, la fe, a ver si lo encuentro la definición, os la doy aquí. La fe es una convicción, claridad y anhelo con respecto a un fenómeno existente que está dotado con excelentes cualidades y poder.
La fe para nosotros en Occidente es creer en cosas que no sabes si existen o no. La fe en el budismo es creer en cosas que tú sabes, que has verificado que existen. La ética existe, la concentración existe, la sabiduría existe, la talidad existe, la disciplina, el esfuerzo existe, son fenómenos existentes. Entonces aquí hay tres tipos de fe. Los tres tipos de fe en la tradición budista son la convicción, que es una fe que surge del razonamiento, la claridad, que es una fe que surge del razonamiento también, y el anhelo, que es algo que deseas tú obtener, que sabes que es cierto. Es curioso aquí, nosotros todos somos occidentales, y si pensamos en lo que nos enseñaban de jóvenes, la fe básicamente es creer en cosas que no sabes a ciencia cierta si existen o no. Y en el budismo la fe tiene que estar basado, tiene que estar dirigido hacia fenómenos existentes. La ley de causa y efecto es un fenómeno existente. Podrás tener dudas, pero que cuando creas un karma negativo te viene un resultado negativo, esto con conocimiento, con el tiempo lo entenderéis perfectamente. Puedes tener fe en la ley de causa y efecto, es un fenómeno existente. Puedes tener fe en tu potencial. Mañana hablaremos del potencial, que es la segunda meditación. Está aquí, lo tenemos. Al tener este cuerpo tenemos un potencial. ¿Vale? Por lo tanto, puedes tener fe en fenómenos que son existentes y esta fe se va reforzando con el tiempo. Cuando se habla del maestro espiritual se menciona la fe de la claridad, que es recordar las cualidades de la ética, la concentración, la sabiduría, en relación con alguien que te está guiando en un sendero espiritual. Si es un día no pasa nada, si son dos tampoco, pero si hace años que os está guiando, esta persona técnicamente se ha transformado en tu maestro espiritual. Por lo tanto, cuando ves a esta persona, no porque sea más alta, más baja, más gruesa, más atractiva, más simpática o menos simpática, porque esto no son características que cualifican a alguien como maestro espiritual, entonces la mente se siente feliz porque te recuerda tu camino. Esta es la fe de la claridad. La fe de la claridad en los textos de Lorrick se dice que es como poner en un vaso de agua sucia pones una medicina y el vaso se vuelve claro, limpio y transparente. Esta es la fe de la claridad. Entonces esto aparece, por ejemplo, esto cuando ves un texto, pues puedes generar fe de la claridad. Sabes lo que significa. Si no tienes el conocimiento, pues esto no deja de ser un objeto sin más. Pero si conoces el contenido que hay dentro y si alguien tiene la experiencia más o menos profunda del contenido, cuando ves ese texto, produce fe de la claridad. La mente se limpia, en cierta manera. No es una fe ciega. Lo parece, pero no lo es. Porque la definición de fe en la tradición budista, fijaros, es en un fenómeno existente. En un fenómeno existente. Para nosotros, Buda, hay muchas pruebas que demuestran que es un fenómeno existente. Y lo que es más, nosotros podemos llegar al estado de Buda. Por lo tanto, cuando reflexionas en estas cosas, despierta cierto nivel de fe, de apertura de la mente. La mente se siente contenta, se siente abierta, se siente inspirada, por decirlo de una forma. ¿Vale? Por lo tanto, aquí hay citas que las podéis leer. Los fenómenos virtuosos no surgen en aquellos que carecen de fe. Igual que de las semillas quemadas, ningún brote verde puede germinar. Fijaros que todo es un trabajo que nos está dando el Buda, en este caso Lama Tsongkhapa, lo pone es un trabajo nuestro que hemos de ir gestionando, que hemos de ir generando. Y aquí dice, la fe es la base de todas las excelentes cualidades, y aquí, aunque hay muchos tipos de fe, aquí se habla de la fe en el gurú. Puedes generar fe en el karma, la ley de causa y efecto. Por eso estudiamos el karma. Dentro de poco va a venir estas instrucciones. Se escuchan para que despierte cierto tipo de certeza, no de fe, certeza, que venga de tu propia investigación. Si no, no funcionará el sendero espiritual, no funciona. Solo por medio de la fe no funciona. Y el Dalai Lama lo dice en nuestros libros, en la colección que estamos sacando, lo dice muy claramente porque se dirige, diríamos, él quiere que estos libros sean una guía de lo que se va a dar en Occidente en el futuro científico, basado en la ciencia, basado en el razonamiento de los textos de razonamiento budistas,
tiene que ser que se utilice como guía para no perderse en lo que es la parte cultural Theravada o la parte cultural tibetana o de la India. La esencia del budismo es lo primordial. Entonces aquí entender con precisión todos estos elementos que estamos hablando, porque para mí incluso, yo lo he enseñado muchas veces, cuando hablo de fe, es la fe, lo asocio inmediatamente a una fe que no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Los que conocen la historia de Occidente saben que hubo una pelea muy grande cuando el Imperio Romano desapareció, el paganismo, entre comillas, desapareció, pues el cristianismo derrotó todo lo que tenía que ver con la filosofía que está basada en el razonamiento, porque lo que pedían era fe. Y no era esta fe, era fe ciega, ¿no? Analizar, cuestionar, todo esto no estaba bien visto. Nuestra historia, nuestra ciencia sale de aquí. Y en el budismo, la fe que dicen es fe en un objeto existente, sobre el cual tú tienes que generar certeza. Se parecen, pero no es lo mismo. Entonces, para generar fe, por esto se menciona, para ayudar al estudiante a generar fe, dice, oh Señor de los secretos, hay una cita aquí que es tántrica, pero que se aplica también al sutra. Dice, ¿cómo debería un estudiante ver a su maestro? Igual que vería al Buda, el bendito. ¿Vale? Entonces, esto ya es más, porque con esto, si el maestro no es cualificado, se puede hacer desastres. ¿Vale? Por esto esta instrucción es para maestros cualificados y estudiantes cualificados. Es decir, si su significado es el siguiente, si comprendes que alguien es como un Buda dice, en el Tantra dicen es un Buda, pero tiene otras razones lógicas de por qué se tiene que ver así, pero aquí si dice, trata de ver a quien te enseña como un Buda, es porque la mente de la fe crece. Las enseñanzas llegan y la mente de la fe lo que hace es enriquecer estas enseñanzas, humedecer la mente. La mente es como un campo. Y la fe lo que hace es humedecer las semillas que se siembren en este campo. Y si te adiestras consciente y voluntariamente en ver a quien te enseña de este modo, como un Buda, esto hace que la mente esté como más abierta hacia la enseñanza y que tenga más eficacia en la mente del estudiante. Si el maestro es un Buda, no hay ningún problema. Si el maestro no es un Buda y tú lo ves como un Buda, ¿quién se beneficia? ¿El maestro o el estudiante? Si el maestro no es un Buda, que tú le veas como un Buda, no le va a hacer un Buda. Si el maestro no es un Buda y tú le ves como un Buda, ¿quién se beneficia de esta actitud? El estudiante. ¿Me seguís? El estudiante se beneficia. No se beneficia el maestro. Si el maestro es un Buda y tú le ves como un demonio, deja al maestro de ser un Buda porque tú le veas como un demonio, como Devadatta veía al propio Buda. No. ¿Quién se perjudica? El estudiante. La relación con el maestro tiene que ver con las actitudes del estudiante, es para transformar la mente del estudiante. No tiene nada que ver con el maestro. No tiene nada que ver. Leed de nuevo, me voy a dejar algunas cosas. Leed esto. Leed este primer capítulo, entre sesiones, cuando descanséis después de comer y sobre todo esta semana. Después, recordar su amabilidad ya es el siguiente punto, ¿no? Recordar su amabilidad. Aquí tenéis en la página 60 al final, esto es como una meditación que podéis, para despertar amabilidad, para ver la amabilidad del maestro, podéis leer esta cita que viene aquí. Esto es una meditación. Dice, Él cuida de mí que he deambulado en la existencia cíclica durante largo tiempo. Él me despierta de un periodo larguísimo de oscuridad y letargo a causa de mi ignorancia. Él tira de mí cuando me hundo en el océano de la existencia. Él me muestra los buenos senderos. Si revisáis esta cita, ¿qué ocurre? Esta es la meditación en el Lamrim. Si revisáis esta cita, ¿qué sale en vuestro corazón? Sale respeto.
por la amabilidad. Por lo tanto, la meditación, uno tiene que trabajar en esto, ¿no? Es decir, un maestro es como un despertador. Te despierta porque estamos hibernando en el samsara. Y el maestro tiene la función de despertarte, de decirte, oye, ojo, vas a morir y vas a seguir dentro de la existencia cíclica. Despierta porque esto no tiene fin por sí solo. Tienes que hacer algo tú. Te despierta del sueño para mostrarte la realidad. La realidad nosotros la vemos como estática, es transitoria. La realidad nosotros la vemos como independiente, es dependiente, por lo tanto vacía. Un maestro es quien te da las claves para que lo puedas entender. Es un salvador que te saca del profundo y vasto océano del samsara. Salvador en la tradición budista es protector, Kyevo, en tibetano. Salvador para nosotros es alguien que nos coge y nos rescata. Este no es el sentido de Kyevo en tibetano. Salvador porque Él te da las técnicas para que tú te salves a ti mismo por medio de despertar ética, concentración y sabiduría. No es Salvador en el sentido de que nosotros estamos condicionados por nuestra cultura, imputamos sobre el Buda o sobre un gran gurú la capacidad de salvarnos, ¿no? Lo que te salva es tu fe, explicada de esta forma, tu respeto, viendo la amabilidad del guía espiritual, tu práctica. Esto es lo que te salvas tú. El maestro solo guía, solo guía. Y no hay nadie, ningún sendero espiritual, que haya alguien que te pueda sacar del samsara de esta forma. No es posible, porque es antinatura. Que alguien tenga el poder de eximirte de tus propias responsabilidades desde tiempo sin principio en tus acciones, es uno mismo que las tiene que purificar. Por lo tanto, la relación con el maestro, me parece que tenemos un trabajo muy importante antes de empezar a entender este punto. Hay un trabajo de gestionar un poco nuestras expectativas, nuestras ideas irreales, irrealistas o expectativas demasiado ambiciosas, ¿no? Dice, te muestra los buenos senderos, ética, concentración y sabiduría. Pero los buenos senderos son los 3 senderos que se explican aquí. Nivel inicial, nivel medio y nivel superior, que es lo que se explicará. Necesitas un guía espiritual que te dé el comentario de este libro para que lo hagas vivo en tu corazón. El libro solo no puede ayudar. Y si tenéis ahí, me parece que hay un libro de Geshe-la, de las últimas enseñanzas que le traduje oralmente, un libro de Geshe-la sobre los 3 senderos principales, que es otro texto de Lamrim que explicó Lama Tsongkhapa antes de componer el Lamrim Chemo y el Lamrim Medio. Y Geshe-la dice directamente, nunca nadie se ha iluminado leyendo libros, ni nunca nadie se iluminará leyendo libros. Sin la transmisión oral, sin tener un establecimiento humano con alguien en el que confías, no hay sendero espiritual. Entonces, no os lo creáis, simplemente gestionadlo, ¿eh? Después, para generar este respeto también podéis utilizar citas. En la página 60 dice, aprehende las cualidades excelentes del maestro, nunca percibas sus faltas. Aprender sus cualidades te hará lograr siddhis. Siddhis son experiencias del sendero. Aprehender sus defectos bloquea los siddhis, los bloquea. Porque estás generando ira, estás generando envidia, estás generando aversión, estás generando ignorancia. Y esto no es un caldo de cultivo adecuado para que crezcan experiencias espirituales. Y después aquí hay este sutra que menciona, esto viene del Buda mismo, dice, estos son mis amigos espirituales los que exponen el Dharma, que enseñan de manera exhaustiva las cualidades de todo fenómeno, enseñan la conducta de los bodhisattvas. Con estos pensamientos he venido hasta aquí. Dado que dan luz a todo esto, son como mi madre. Dado que dan la leche de las virtudes, son como enfermeras. Me adiestran por completo en las ramas de la iluminación. Estos amigos espirituales destruyen el daño por completo. Son como médicos que liberan de envejecer y morir. Derramando una ducha de néctar, son como el señor Indra. Como la luna llena, mejoran todas las cualidades blancas. Muestran el sendero a la paz, etcétera, etcétera, etcétera.
después al final termina, yo, Sudana, he venido hasta aquí. Lama Tsongkhapa dice, recita esta cita y dice, yo, Isidro Gordi, he llegado hasta aquí. Esto es la historia de Sudana, que era un bodhisattva que aparece en el Prajaparamita, que iba siempre en busca de sus maestros y le recitaba esto antes de escuchar las enseñanzas, para generar respeto, ¿no? Porque esto hace que la enseñanza pues, sea más importante. Y después, ya casi para terminar, la manera de confiar a través de las acciones. Hay tres maneras de complacer al maestro espiritual, que es práctica para acumulación de méritos del estudiante. ¿Vale? Si el maestro no está cualificado, es cierto que el maestro puede utilizar estas instrucciones para tener un séquito de borregos. Yo no creo que seáis en vuestro caso. ¿Vale? Se puede hacer, lo explicó, Gonzalo Rinpoche lo explicó de esta forma. Un maestro espiritual en Occidente a veces se piensa que es alguien que dirige el cotarro, que busca una estrategia para sacar beneficio de los demás. Esto no es un maestro espiritual. No lo tenéis que seguir después. Un maestro tiene que enseñar el Dharma tal y como lo enseñó el Buda, sin añadir ni quitar. Tiene que ser honesto, sobre todo. Tiene que ser honesto y sincero en la práctica. Tiene que estar inmerso en la práctica del Dharma. Tiene que estar inmerso. Después, si se encuentra un estudiante adecuado con un maestro así, el sendero fluye con naturalidad, Entonces, la manera de complacer, dicen al maestro, es ofrecerle cosas materiales. Pero esto se puede malinterpretar. Servirle y rendirle respeto con el cuerpo, con la palabra y practicar de acuerdo con sus consejos. De todos los ofrecimientos que se puedan hacer, el más elevado es que uno practique lo que enseña el maestro. Esto es por un lado, ¿eh? Pero desde el lado del estudiante tiene que estar dispuesto a dar lo que se pueda materialmente, lo que cada uno pueda materialmente. ¿Pero dar para qué? ¿Para enriquecer al maestro? No, para favorecer la práctica del Dharma. Favorecer la práctica del Dharma. Por ejemplo, me parece que una imagen a veces vale más que 1000 palabras, y seguiré después, ya que terminamos este tema. Este año, en septiembre, Marta y yo publicamos el último libro de Geshe-la. En el 87, cuando llegó a Menorca, éramos muy pocos, muy poquitos. Y de hecho había sido una locura mía, sobre todo, de traer un maestro. Pero no teníamos ni medios, no teníamos ni lugar físico, no teníamos ni dinero para mantener a un lama de este calibre, del calibre que nos envió Geshe Kelsang a Menorca. Y al no tener nada, nosotros éramos practicantes desde hacía ya años. Y Marta y yo le dijimos, nosotros no tenemos nada que ofrecerte, pero todas las enseñanzas que des las vamos a sacar en forma de libro. Ni una de ellas quedará sin que salga a la luz. Geshe-la enseñó algunos textos y éramos 5 personas escuchando. Tengo más estudiantes yo que los que tenía él cuando daba enseñanzas. A veces éramos Geshe-la, el traductor y yo, y 2 personas en la gonga. Cuando daba el capítulo 9 del Bodhisattva Karyavatara, éramos 5 o 6, porque era muy difícil de entender, con traducción imposible de entender para estudiantes. Entonces le dijimos, todo lo que hables, nosotros este es el ofrecimiento que te hacemos. No va a haber ni una sola de tus palabras que vaya a quedar sin ver la luz en forma de libro. Este septiembre sale el último libro, es Diamante en el espacio, que es un comentario que nos dio Geshe-la del Tantra de Luka, uno de los 4 grandes tantras superiores de la tradición budista tibetana, Gelupa. Me parece que hay 100 si los hay 100 iniciados en España. Por lo tanto, el libro será una ruina completa. Si lo miras económicamente, una ruina total. Pero este es el último.
nos comprometimos en el 87. Geshe-la falleció en el 2003 y nosotros lo publicamos ahora en el 2022. Se han pasado casi 40 años, o 30 y pico de años. Ahora hemos cumplido lo que le prometimos ya, con este libro. Esto creo que es una devoción al Guru. Y hace 18 años que falleció. 20 años hace que falleció. Cuando escucho estas enseñanzas, para mí los maestros que recibo son como su manifestación, porque él me conectó con estos maestros. Él me conectó con estos maestros. Y ahora puedo leer textos muy profundos de Dharma. Él no me los enseñó, pero me dio las claves para entender esto. Mi maestro sigue funcionando, la devoción y el respeto hacia él sigue estando activo y hace 20 años que ya no está con nosotros. Entonces ahora ya estamos casi terminando este punto y lo que viene a continuación es muy hermoso, os pediría que en la próxima sesión, si podéis tener este texto, porque os vamos a hablar de las 6 prácticas preliminares y aquí hay 4 sadhanas que utilizamos en los retiros. Vamos a utilizar en el retiro de agosto que vamos a hacer aquí. Entonces las sadhanas todas tienen una estructura similar. A veces hemos hecho Lama Tsongkhapa, la sadhana de Lama Tsongkhapa que está aquí. A veces hemos hecho la sadhana de Prajnaparamita, recitamos el mantra, etc. y luego hacemos meditación. Y ahora si queréis, podéis coger en la página 40 de este libro, 40-41, hay del libro de las prácticas preliminares, si lo tenéis, tenedlo listo para cuando en la próxima sesión ya iremos entrando en las 6 prácticas preliminares. De momento ahora descansar, hacemos media hora de descanso. Hacemos media hora de descanso y ya terminamos la parte del maestro espiritual. También, igual empezará esto también, si no ahora, tenedlo, me parece que os enviamos esta imagen, si la tenéis la mano.